Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y bendiciones para todos y todas. Hoy vamos a trabajar el cuello del perrito Rottweiler. Ya quedamos así. Rellenado tiene que estar de esta forma, ya lo cosimos hasta ahí y dejamos el hilo acá. Entonces continuamos. Primera vuelta. Ya dijimos que hemos dejado 48 puntos. Entonces la primera vuelta daremos 48 puntos. Primero empezamos trabajando punto sobre punto toda la parte negra. Ya llegamos a la parte del cambio de color. Tenemos ahí aún el hilo, lo jalamos y vamos a trabajar con el mismo hilo. También punto sobre punto, esta parte del color café. Aseguramos los hilos y tejemos. Así, llevando por detrás el hilo negro. Bueno, ahora sí, retomamos el color negro, aseguramos el color café porque ya lo vamos a quitar y tejemos 5 puntos bajos. Después de los 5 puntos, hacemos una lazada y vamos a trabajar en puntos medias varetas. Hacemos 1, 2 y 3. Hacemos una lazada, hacemos 1 y 2 puntos a la vez, o sea, un aumento. Ahora avanzamos 5 puntos en medias varetas. Y ya tejimos 5 puntos medias varetas. Ahora hacemos la lazada y recogemos 2 puntos. Los laterales de los puntos y sacamos, hacemos una disminución. Terminamos este lado. Ahora empezamos otra vuelta. Esa sería la vuelta 1. Hacemos lazada y vamos a recoger 2 laterales de este lado. Ya saben, amigas, cuando tiene fibra es un poco difícil sacar los puntos, además cuando están hechos bien apretados. Ya, seguimos con 5 puntos medias varetas. Hicimos la disminución. Ahora hacemos los 5 puntos, como hicimos al otro lado.
Ya tejimos 5 puntos, ahora un aumento. Ya tenemos el aumento y continuamos haciendo 3 puntos medias varetas y lo demás en puntos bajos. Así vamos a terminar esta parte con el color negro. Y este último punto en punto deslizado, ya que vamos a terminar acá. El color negro lo cortamos y creo que se salió. Ya, ahí está el cuello, amigas. Si vamos a tejer más alto, se volverá más alto. Entonces lo rellenamos ahí y lo vamos a dejar ahí. Acá tenemos aún, este es el hilo de adelante, aún nos falta esta parte. Vamos a agarrar desde la parte que hicimos los puntos vareta, de ahí tomamos el hilo y damos una vueltita. Sí, ya lo insertamos para ganar esos aumentos, esta parte. Entonces en puntos varetas damos la vuelta. Vamos a hacer punto sobre punto, por lo tanto pueden avanzar también hasta donde hicimos el otro lado, hasta los puntos medias varetas. Y así ya vamos a tener la altura que necesitamos en el cuello. Bueno, así ya terminamos el cuello. Al final vamos a hacer un punto deslizado, con lo cual terminamos el cuello. Si tiene que quedarnos, entonces hacemos la cabeza. Si notan que está muy ancha el cuello, es que así está diseñado, porque el cuello del Rottweiler es ancho. Lo vamos a acomodar ahí la cabeza. Bueno, entonces hemos terminado el cuello.